Las estimaciones actuales es que la pérdida de alimento desde que yo salgo de la planta hasta que lo entrego en los corrales, digamos, oscila entre un 4 y un 12%. Y resulta que eso implica aproximadamente 52 millones de dólares diarios en la porcicultura mundial que se están perdiendo en alimentos desperdiciados. No digo que todo se pierda en el comedero, pero el proceso todavía tiene ineficiencias. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar ya en estos comederos que, como te digo, el objetivo que tienen es minimizar el desperdicio. Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast, soy Laura Batista, su anfitriona a una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente clásico, importante para la producción porcina y es hablar acerca de los comederos en la porcicultura, cómo han evolucionado, qué tipo de comederos hay, cómo se toman las decisiones rentables. Y para ello tenemos a un experto en el tema. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero agrónomo Jorge Enrique Fuentes. Jorge se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile, donde posteriormente estudió también una maestría en administración. Jorge tiene muchísima experiencia en muchas partes del mundo directamente sobre la industria porcina, también avícola, y desde hace ya algunos años decidió poner su propia despacho de asesoría, de consultoría a las diferentes empresas de la industria porcina y avícola. Así que, Jorge, muy bienvenido y muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación para estar el día de hoy en CerdoCast. Muchas gracias a ti, Laura, y al equipo de CerdoCast. Encantado de poder participar. Muchas gracias, Jorge. Un tema, como decía yo, muy, muy importante, vital, y digo tradicional porque hablamos mucho de comederos y creo que todavía nos falta mucho en nuestra industria porcina afinar este punto tan importante. Entonces, quisiera que con toda la experiencia que tú tienes nos vayas comentando cómo has visto que esta situación de los comederos ha ido evolucionando y qué hemos ido aprendiendo de esta evolución. Bueno, creo que tienes muchísima razón cuando dices que es un tema clásico. Y un poco para que introduzcamos el tema, fíjate que leyendo un poco y buscando, en el primer texto o el primer registro que existe de una relación entre los cerdos y las personas, la encontramos por ahí por el año 343, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Un libro que se llama, o no un libro, sino que un texto que se atribuye a Aristóteles que se llama Historia de los animales. Mira. Y ahí Aristóteles ya hace una descripción del cerdo, él hace una comparación anatómica entre el cerdo y otros animales, el ser humano. Y en esa época ya Aristóteles se da cuenta que hay muchas cosas parecidas en el sistema digestivo del cerdo con el sistema digestivo del hombre. O sea, como tú dices, es algo muy clásico. Los cerdos han convivido con el ser humano hace ya más de 10.000 años y por supuesto que los cerdos han comido toda la vida, o sea, siempre han necesitado tener donde alimentarse. Claro. Pero todavía tenemos mucho que aprender, ¿cierto? Cómo mejorar esta relación productiva y relación económica con los animales. Y tenemos mucho que aprender todavía de cómo podemos mejorar y facilitar este proceso de alimentación. Entonces, cuando tú me preguntas o cuando conversamos de lo que es el tema este de cómo ha ido evolucionando y qué es lo que hemos ido aprendiendo, yo lo dividiría como en algunas fases. Hablemos de una fase inicial, que es como una fase rudimentaria, que si la tenemos que situar en el tiempo, pensando en la porcicultura comercial, pensemos que es como la última etapa del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que teníamos en ese minuto? Era simplemente cerdos que vivían en lo que hoy día llamaríamos un traspatio, ¿no? Una de estas producciones muy básicas que todavía las vemos, que existen sobre todo en nuestros países latinos, digamos, donde ¿qué es lo que hay? Un cajón de madera donde se utiliza el alimento, porque normalmente el alimento que ahí se utiliza son los desechos de la alimentación humana, algún producto de cosecha de la misma granja o del mismo campo donde están las personas. Entonces, obviamente, son cosas
llamémoslo improvisadas, pero funcionales. Entonces, el foco en ese comedero, que ya es un comedero, es su funcionalidad, que sirve para aprovechar ya sea desechos o algún producto que yo tenga ahí en mi propia cosecha. El problema es que no tenemos un proceso consistente de alimentación, pierdo mucho alimento porque no tengo control de lo que estoy ofreciéndole a los animales y mucha dependencia de la mano de obra porque no tengo dónde almacenarlo, sino que cada vez que quiero alimentar a los animales, ¿no es cierto?, les entrego en este plato, en este cajón o como queramos llamarlo. Esa es como la primera etapa. Después hay una segunda etapa que yo hablaría que es como de inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX. Ahí tenemos la introducción de los que se llamaron los self-feeders o los autoalimentadores, que en el fondo ya es alguna instalación, algún cajón superior sobre este plato donde el animal come, en el cual yo puedo dejar más alimento y el animal va a tener algún grado de acceso. Fíjate que ya tú sabes que la Universidad de, ¿cómo se llama?, de Kansas han sido como muy pioneros y muy proactivos en este tema de la alimentación animal. Y ellos tienen unos estudios en el año 1919 donde pusieron uno de estos self-feeders con maíz y un self-feeder con lo que era una especie de harina de carne. En esa época la harina de carne se usaba como fertilizante en el campo, pero ellos estaban viendo, bueno, esto es proteína, veamos si los cerdos son capaces de empezar a armar ellos su dieta. Y esos fueron los primeros estudios que empezaron a dar pie, ¿cierto?, al desarrollo de una nutrición mucho más detallada a los animales. Bueno, y estos comederos, estos self-feeders, les permitía el acceso a los animales, reduciendo drásticamente la necesidad de mano de obra dedicada permanentemente, y le sirvió a Kansas también para empezar a ver que se podían utilizar estos suplementos proteicos como estas harinas de carne que ellos estaban utilizando en esa época. Ahí llegamos a mitades del siglo XX. Y del siglo XX hasta hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente se empezó a trabajar con comederos mucho más específicos ya. Comederos específicos por etapa, empezó una producción industrial, no llamémosla industrial, una producción más avanzada, más científica, la porcicultura más moderna como la conocemos hoy día. Y en ese minuto entonces se empezaron a adaptar comederos. Bueno, necesitamos un comedero para un cerdo pequeño, cuando lo estamos destetando, cuando está en la recría en ese minuto, uno distinto cuando está en la engorda. Necesitamos un comedero que se adapte a las hembras. Y así se empezaron a desarrollar distintos tipos de comedero porque además empezamos a tener acceso a distintos tipos de materiales. Inicialmente los comederos eran de madera. Aquí ya estamos hablando que se empezó a usar el acero, se fue desarrollando hasta que llegamos al acero inoxidable, que hoy día vemos mucho, pasando por todo tipo de plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese minuto, ya a finales del siglo XX, empezamos a ver cierta especialización. Y empezaron a ver también algunos diseños específicos. Y ahí entramos en lo que hoy día tenemos más masivamente, que son comederos secos húmedos, comederos para alimentación líquida, etc. Y el objetivo empezó a ser, y hasta el día de hoy lo es, minimizar el desperdicio, minimizar el alimento que se pierde. Fíjate que las estimaciones actuales, no de esa época, sino que las estimaciones actuales es que la pérdida de alimento desde que yo salgo de la planta o de la fábrica de alimentos hasta que, hasta que lo entrego en los corrales, digamos, oscila entre un 4 y un 12%. Vamos a hacer un ejercicio un rato más, pero eso es muchísimo dinero. Conversando con un grupo de personas en Brasil, hicimos un ejercicio y resulta que eso implica aproximadamente 52 millones de dólares diarios en la porcicultura mundial que se están perdiendo en alimentos desperdiciados. No digo que todo se pierda en el comedero, pero el proceso todavía tiene ineficiencias y ahí es donde nosotros podemos trabajar ya en estos comederos que, como te digo, el objetivo que tienen es minimizar el desperdicio y su diseño se basa en que, bueno, busquemos cuál es el mejor o cuál es el espacio adecuado para que el animal coma,
¿Cómo hago que el alimento llegue al animal? ¿Cuál va a ser este mecanismo de ajuste? La guillotina o la clapeta, el feeder gap, como queramos llamarlo. Y, bueno, como lo decíamos, los vamos a ir diferenciando, ¿cierto? Según etapa de desarrollo, etapa productiva. Ahora, cosas que se empezaron a ver y empezaron a salir cuando empezamos a tener este tipo de comedero. Hay investigaciones que empezaron a determinar, oye, fíjate que si yo tengo un problema de densidad en mi corral, es decir, tengo poco espacio físico para los animales, lo puedo mitigar, no lo voy a solucionar, porque eso es una condición que no debiéramos tener, pero si llegara a pasar, si yo le doy más espacio de comedero, eso tiende a bajar el estrés en mis animales y tiendo a mitigar levemente, tiendo a compensar un poquito la falta de espacio. Ahora, voy a mitigar efectos negativos en el fondo, o sea, voy a tener menos mordidas de cola, ¿cierto? Menos lesiones en las orejas, porque voy a tener menos competencia en el fondo. ¿Ah? Entonces, esas son cosas que se empezaron a ver cuando ya teníamos la posibilidad de entregar un alimento bastante más controlado. Lo otro que empezamos a ver es que esta apertura, este ajuste de entrada de la clapeta o del feeder gap es, es el elemento, ese control, ese trabajo sobre esa apertura es lo que nos va a determinar finalmente la ganancia diaria de peso, la conversión de alimentos, la velocidad de crecimiento de los animales. Entonces, ajustes más cerrados, es decir, menos alimento disponible para el animal, nos va a mejorar la conversión de alimentos. Ajustes más abiertos o más alimento pasando, va a hacer que la ganancia diaria de peso aumente, pero voy a perder eficiencia de conversión. Libel es presentado por Provimi Argentina, Cargill. Una propuesta que combina nutrición funcional, innovación tecnológica y enfoque estratégico para mejorar los índices productivos desde la reproducción. Te voy a interrumpir un momento porque justamente estás tocando temas que son tan importantes y algo que a lo mejor nuestra audiencia no saca en número de vez en cuando es el punto con el que has iniciado tú. ¿Cómo impacta? Que en cuánto impacta, ya nos dijiste lo que se pierde nada más de que se produce en la planta que llega. Pero como dices también, y lo estás hablando con todo este diferente tipo de comederos, pues sabemos que dependiendo del país donde estemos, 70-80% del costo de producción es el alimento. Y a veces empezamos a decir, no, yo voy a comprar este comedero nada más que ofrezca el alimento a nuestros animales. Y tú nos estás tocando puntos súper importantes. ¿Qué espacio de comedero? ¿Es que lo debo dar seco? ¿Lo debo dar húmedo? Y yo me pregunto, y creo que la audiencia está de ya pensando, ¿por qué hay tantos tipos de comedero? ¿Por qué cada persona que me ofrece un comedero me dice es mejor húmedo, es mejor seco, es mejor si le das 0.3 metros cuadrados por animal, etcétera? Esa es una cuestión que tenemos en la porcicultura. En tu experiencia, entonces, y justo lo que nos estabas diciendo, esto de mitigar el estrés lo hemos tenido porque ahora que producimos más cerdos o queremos tener más kilos vendidos, pues no construimos más espacios, sino que, como bien lo dices, amontonamos a nuestros animales. Entonces, bueno, le doy más o menos. En tu experiencia, Jorge, como lo has estado viendo, ¿cómo decides tú, voy a utilizar este comedero en esta área? Hay tablas, como dices, de Kansas que nos dicen cuántos metros cuadrados, o perdón, no metros cuadrados, lineales, perdón, lineales vamos a dar. Entonces, ¿cómo cuando tú te enfrentas a todo este tipo de diferentes situaciones en la producción, cómo dices, ok, es que siempre tú ya tienes decidido qué comedero vas a utilizar o lo vas modificando en húmedo, en seco, dependiendo de la situación en la que te vas encontrando con todos tus diferentes clientes? Uy, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta, vos, Laura. Pero en el fondo, yo tengo que decirte depende. O sea, no te puedo dar una, lamentablemente, como que no hay una receta. ¿Ah? Tengo que partir por un depende. Y ese depende va, bueno, primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de animales destetados, estamos destetando a qué peso, etcétera. Segundo, lo que tú dices, hoy día la productividad de las granjas reproductoras es brutalmente superior a lo que era hace 20 años atrás. Tú lo sabes mucho mejor que yo.
Entonces, hoy día destetar 14 no es ninguna cosa así de otro mundo. O sea, veía datos ahora de una empresa genética que ellos están sacando 40 y algo lechones por hembra año. Entonces, son muchos lechones. Después, ¿cuánto espacio efectivamente tengo? ¿Qué temperaturas? ¿Qué tan fácil o qué habilidad o qué disponibilidad de personas, de mano de obra tengo para poder manejar un comedero? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? O sea, yo siempre, entendiendo cuáles son las condiciones que tengo que enfrentar, hay cosas que vienen dadas por el cerdo. Y una de esas cosas es, bueno, los animales tienen una cierta ellos comen a una cierta velocidad y con cierto comportamiento. Eso varía un poco entre las razas genéticas, entre las líneas genéticas, perdón, pero hay ciertas cosas que son bastante estándares. Entonces, justamente en los estudios que se hicieron a mediados del siglo pasado, ellos empezaron a medir, oye, bueno, si yo tengo comederos secos, por ejemplo, y tengo comederos seco-húmedos, que eran como las dos grandes corrientes, y son todavía las dos grandes corrientes, ¿cuáles son las diferencias? Y empezaron a ver que cuando yo tengo un alimento o un comedero que es capaz de ofrecer alimentación seco-húmeda, los cerdos pueden comer, entre comillas, más rápido. Es decir, ocupan menos tiempo durante el día para poder consumir todo el alimento que necesitan para poder llegar a su desarrollo óptimo, a su crecimiento óptimo. Eso se llama tasa de ocupación del comedero o índice de ocupación, da lo mismo. El tema está en que los comederos que yo elija, tienen que permitir que la tasa de ocupación del comedero sea menor al 80%. ¿Ok? Eso es, en el fondo, cuánto tiempo del día están los comederos siendo visitados por un cerdo. Si para alimentar a todos los cerdos de mi corral yo necesito más del 80% del día, quiere decir que me falta comedero para los animales que tengo. ¿Ok? Entonces, los estudios dicen, oye, si tengo un comedero seco húmedo, mis animales van a poder comer más rápido y por ende un mismo espacio de comedero va a permitir alimentar a más animales. Si tengo un comedero seco, mis animales se toman más tiempo y por cosas, a ver, cosas fisiológicas, pero también hay cosas que son obvias. O sea, si yo tengo que ir a comer a un lugar y tengo que irme a otro lugar a tomar agua, voy a perder tiempo en ese movimiento. O sea, al final requiero más tiempo para alimentarme. Entonces, todo eso hace que, desde el punto de vista de la eficiencia de uso del comedero, en general, y hablando en animales de engorda, el uso de un comedero seco húmedo va a permitir atender más animales por comedero. Ahora, dicho eso, bueno, hay otros temas, pues hay temas obviamente de costo, hay temas de disponibilidad del comedero, cómo es mi construcción, dónde lo voy a poder ubicar. Manejar un comedero seco y manejar un comedero seco húmedo no es exactamente igual. Hay un tema de entrenamiento de mi personal. Hay varias cosas que abordar, pero lo básico te diría yo es que cuando tengo un comedero seco húmedo, un espacio de comedero determinado por la edad de los animales, el tamaño, etcétera, va a ser capaz de atender más animales porque los animales comen más rápido. Ahora, de ahí derivan varias cosas. Otra gracia que tiene un comedero seco húmedo es que hoy día en Chile, en México, en varios lugares más, el tema del agua es un tema candente, o sea, candente. Y yo te puedo decir, así lo firmo, y esto no tengo ningún empacho en decírselo a nadie, con un comedero seco húmedo tú puedes ahorrar hasta un 54% del agua de bebida de los cerdos. Eso lo medimos en México. O sea, eso es concreto, eso no es un dato de vendedor, digamos. Claro, claro. Porque tal como tú dices, todos te van a decir, nadie vende pan frío, como dice un amigo mío mexicano. Así es, exactamente. Pero en el fondo, el concepto es que yo con un comedero seco húmedo voy a ahorrar mucha agua,
tengo que trabajarlo bien y puedo obtener muy buenos resultados. Ahora, el cuestionamiento, la polémica, pues ha estado porque en algunos estudios iniciales, o en algunos estudios, no hablemos de iniciales, en algunos estudios la conversión de alimentos se empeoraba un poco porque los animales, como crecían más los animales en comedero seco húmedo, la conversión de alimentos tendía a echarse a perder, a incrementarse. Sin embargo, yo te diría que los últimos ensayos que yo conozco por lo menos, y bueno, y la verdad que mi experiencia es que los comederos seco húmedos son mejores en ganancia diaria, son mejores en conversión de alimento también. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Fíjate qué puntos tan importantes que muchos de nosotros desconocíamos. Lo primero, nos has dado una tasa de ocupación, que yo creo que nadie habíamos escuchado ese concepto. Bueno, seguramente tus clientes sí, pero no la habíamos escuchado. Ahora, esto que nos hablas acerca del agua, que definitivamente es un problema mundial, el poder ahorrarla no solamente por la falta de agua, sino por la cantidad de efluentes y cómo los vamos a manejar, que hoy es un tema Exacto. clásico también, ¿no? Que estamos todos los días otra vez escuchándolo, pero no sabemos cómo resolverlo. Entonces estás hablándonos y, como tú bien dices, bueno, la conversión alimenticia también, yo el otro día platicaba con una persona y le decía, mira, se complican la vida, pero ¿cuántos kilogramos de alimento pagaste en el año y cuántos kilogramos de cerdo vendiste? No te rompas la cabeza. Y esa es tu conversión alimenticia global, podemos decir, pero al menos ya tienes una idea mucho más clara de justamente qué es lo que está pasando. Después, puntos de oportunidad, ir a cada una de las áreas y ver si se está mal manejando. Otro punto que tocaste, manejo de formación de nuestro personal, que desafortunadamente hoy estamos con mucho problema de la retención de nuestro personal en nuestras granjas. Entonces, todo lo que nos estás diciendo es, además de que es el 70-80% de mi costo de producción, lleva también otras decisiones que mucha de la audiencia, estoy segura, ya le está pensando y está diciendo, caray, tengo que tomar en cuenta muchos otros temas puntos que estás tocando. Entonces, sí, nos querías decir algo. Dime adelante, por favor. Tú das en el clavo porque resulta que un ejercicio así como simple, cuando decimos, oye, voy a comprar un comedero, pero ese es muy caro, así que voy a elegir uno más barato y todo el tema, en el fondo el impacto del comedero no es el impacto de la inversión, el impacto es la operación diaria. Todos los días, todos los comederos deben estar dándonos la prestación, el servicio para el cual lo tenemos ahí. Entonces, si yo compro un comedero, independiente de la marca, si es seco, húmedo, seco, da lo mismo. Pero si resulta que yo tengo un comedero que no lo puedo regular bien, me estoy haciendo un flaco favor. O sea, no tiene lógica económica eso. Por otro lado, si yo compro un comedero que su mantenimiento o lo que yo tengo que estar haciendo permanentemente para que ese comedero funcione es altísimo, tampoco tiene tanta lógica. Fíjate que uno podría decir, cuando yo hacía el MBA, cuando veía los temas de administración, uno dice, las decisiones estratégicas son esas decisiones que son difíciles de deshacer. O sea, comprar un comedero es bastante estratégico porque yo no voy a estar comprando comederos todos los años, por el monto de la inversión, etcétera, etcétera, porque las adaptaciones que tengo que hacer, porque no puedo parar la producción. Entonces, es una decisión bastante estratégica y por ende tengo que tratarla como tal. Ahora, hagamos un ejercicio así que cada uno lo hace después en la intimidad de su realidad productiva, digamos. Pero supongamos que tenemos un corral con 30 cerdos, ¿no? Un corral bastante estándar. Un corral de 30 cerdos
vamos a suponer que este es un sistema de destete-venta, lo podemos hacer en engorda, lo podemos hacer como queramos, pero supongamos que es un win to finish, un destete-venta clásico. Lo voy a utilizar ese corral, lo voy a utilizar 2.2 veces al año si soy bastante efectivo, lavo rápido, no tengo grandes problemas sanitarios y puedo hacerlo, digamos. Supongamos que lo puedo hacer. En ese corral, entonces, que lo voy a ocupar 2,2 veces por año, en total voy a haber alimentado 66 cerdos en el año, ¿no es cierto? 30 por 2.2, 66 cerdos. Supongamos que a estos cerdos les doy alimento para llevarlos a 125, 126 kilos, 315 kilos de alimento, aprox. No, que mi conversión es mejor, sí, obvio, pero su precio, su costo de alimento también va a ser distinto, amigo mío. Entonces, resulta que por ese comedero, o a ese corral más bien, llegaron prácticamente 21 toneladas de alimento durante un año. ¿Ah? Son 20.790 kilos. Entonces, ese comedero manejó un costo aproximado de $6.250, considerando a $0.3 el kilo de alimento, un promedio que, preguntando en distintos lugares, creo que es bastante representativo. Ahora, si la pérdida que yo tengo en esos comederos es un 4%, quiere decir que perdí $250 en el año, en un comedero. Pero si la pérdida llega a un 12%, voy a perder $750. O sea, estamos hablando de $500 de diferencia que esa en un año, por comedero. Yo te aseguro, por un comedero para 30 cerdos, es decir, un comedero pequeño, entre comillas. Eso paga la diferencia de costo, de precio en la compra de distintos comederos, pon la marca que queramos. Ese dinero paga diferencias de todas maneras. Entonces, elegir un comedero que sea resistente, que sea regulable con precisión, que sea predecible y que sea consistente en su operación, definitivamente va a implicar mucho dinero que podríamos estar dejando arriba de la mesa si es que no tomamos una decisión bien pensada. Eso, o sea, yo creo que es un tema, desde el punto de vista económico, creo que vale la pena invertir en buenos comederos. Me encanta este mensaje que nos estás enviando porque a mí siempre me gusta mucho platicar con ustedes los ingenieros y además quienes estudian esas maestrías de administración de negocio, porque claro, nosotros muchas veces queremos, como bien dices tú, resolver un problema clínico, un problema de personal, apagando fuegos muchas veces. Y no hacemos este tipo de matemáticas que tarde o temprano son las que tendríamos que estar haciendo todos para tomar decisiones tan importantes como es, en un año se está pagando y me está dando una rentabilidad muy importante. No me lo vas a creer, pero se nos acabó el tiempo. Pero nos has mandado, es que ha sido súper interesante. Empezamos con Aristóteles y ya estamos en una realidad del día de hoy, pero además con matemáticas que tarde o temprano, eso es, a mí mi primer productor me enseñó que le hiciera todos los proyectos que quisiera, pero que le demostrara la rentabilidad y como lo acabas tú además de decir, en un tiempo determinado. Que nos acabas de dar tú una clase completa para que todos nosotros los que estamos en Cerdocast podamos poder trabajar con esto, hacer esas matemáticas. Algo que nos quieras decir en estos minutos finales de la entrevista, por favor. Sí, o sea, hoy día además estamos enfrentados a un mundo nuevo que se nos está abriendo con los temas de sensorización, tecnología, utilización de datos. O sea, hoy día hay, específicamente en el manejo de las hembras gestantes, en las hembras en maternidad, ya hay sistemas de alimentación electrónica individual, donde los datos de la hembra, ¿cierto?, permiten hacer curvas muy ajustadas a su requerimiento. Eso cambia totalmente el juego, diría yo. Y por qué no pensar que también hay cosas que se pueden hacer en las engordas, en los destete-venta, no solo, quizás no a nivel individual, pero sí ya hay sistemas que permiten trabajar con dos dietas y hacer distintas inclusiones en un mismo corral y con eso ir ajustando según el peso de los animales. Entonces, lo que viene es apasionante. El señor Aristóteles nos ayudó al principio, pero lo que se está haciendo hoy día es increíble y hay mucho por hacer. Así que no,
No nos va a faltar en qué entretenernos, doctora. No, Jorge, y para nosotros ha sido un placer y esperamos en otra ocasión que aceptes nuestra invitación para seguir comentando sobre este tema, porque como bien dices, ahorita nos enfocamos un poco al área de crecimiento, pero también lo que acabas de decir, el área de gestación y maternidad que está tomando un papel súper importante para poder realmente sacarle ese jugo a las nuevas genéticas, es toda esta nueva nutrición. Entonces esperamos que pronto nos puedas aceptar otra invitación. Por lo pronto el día de hoy te agradecemos infinitamente que nos hayas aceptado y que nos hayas dado este curso desde Aristóteles hasta el día de hoy con todos estos sensores e inteligencia artificial. Encantado, por Laura, de eso se trata. Entre todos estamos aprendiendo, así que hay que hacerlo. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia de Cerdocast, no se les olvide que en la porcicultura formamos equipos dedicados a cuidar a nuestros cerdos con el fin de producir la mejor proteína segura y de alta calidad para alimentar a una gran parte de la población mundial. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Soy Laura Batista, su anfitriona de Cerdocast, la línea directa a las grandes referencias de la producción porcina. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.